A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Qué viernes a la noche este, ¿eh? Martes pasado tuvimos el eclipse de luna y este domingo tenemos el equinoccio de primavera. Equinoccio de primavera. Este domingo, y algunos de los que nos escuchan van a decir, pero doctor Las Heras, no, es mañana, que es 21 de septiembre, 21 de septiembre, día de la primavera. Por eso voy a empezar aclarando esto. Nosotros decimos, así de manera coloquial, que cada 21 de diciembre comienza, hablamos del hemisferio sur, comienza 21 de diciembre el verano, 21 de marzo el otoño, 21 de junio el invierno, 21 de septiembre la primavera. Pero esto es en el lenguaje coloquial, simbólico. Astronómicamente, repito, astronómicamente, no hablo de astrología, hablo de astronomía. Astronómicamente, la posición de la Tierra con el Sol que determina los equinoccios y los solsticios puede variar en torno a 72 horas. Podríamos haber tenido el equinoccio de primavera hoy, 20 de septiembre. Podríamos haberlo tenido coincidiendo con el equinoccio simbólico mañana, 21 de septiembre. Pero lo concreto es que este año la primavera, el equinoccio de primavera se da el 22 de septiembre, que cae en domingo, próximo domingo. A mí me interesa reflexionar sobre estos temas porque en la actualidad estamos tan cubiertos de lo que yo llamo estímulos externos que nos quitan el tiempo necesario para reflexionar sobre nosotros mismos y reflexionar en relación a la naturaleza, al cosmos, todo en el que estamos inmersos. Porque los humanos no somos algo que está separado del universo. No somos algo que no tiene vinculación y entramado con el planeta Tierra, la atmósfera, las plantas, los animales, el agua, las sustancias que conforman la superficie de la Tierra, las sustancias que conforman la atmósfera. Nosotros somos parte de un entramado. Mientras venía para la radio, reunido con algunos amigos, y me decían, pero Antonio, en verdad, lo que pasó el martes, un eclipse de luna, como podría haber sido un eclipse de sol, ¿eso puede influir en nosotros? A mí me pareció maravilloso que me hagan la pregunta, porque si uno se hace una pregunta es porque se pudo dar el tiempo para pensar, reflexionar y decir, acá tengo un interrogante. ¿Por qué se producen las mareas en los océanos? ¿Por qué cuando vamos a una playa decimos, está crecido, hoy el mar está bajo? ¿Qué es lo que genera las mareas? ¿Qué es lo que hace que a veces el agua parece que se acerca a la playa y otras veces se aleja? ¿Qué genera las mareas? La luna. La gravedad lunar, la luna que se encuentra a promedio 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra, sin embargo, según su posición en relación a nuestro planeta, en ese girar en torno a la Tierra que tiene la Luna, y vuelvo a decir 400.000 kilómetros de distancia.
genera que haya mareas. Y entonces pregunto, ¿y nosotros los humanos que somos en buen porcentaje líquido, no estamos influenciados por esos influjos lunares? ¿En serio no vamos a estar? Los mares sí, y nosotros los humanos, algo mucho más pequeño en cuanto a la morfología, nosotros no. Imposible pensar que nosotros no. Que no se estén ocupando de ese tema algunos que debieran ocuparse en el campo científico, bueno, acepto. Me acuerdo que en los años 80 del siglo pasado, así que estamos hablando de 40, 45 años atrás, en Alemania, un grupo de médicos comenzó a estudiar la relación que había entre actos quirúrgicos que se resolvían sin problemas, por ejemplo, de derrames sanguíneos, y la posición de la luna. Es decir, si en ese momento y en ese lugar donde se estaban haciendo los actos quirúrgicos, las operaciones, estaría la marea en alta o en baja. Porque la idea era que había que intervenir quirúrgicamente al paciente coincidiendo con la marea baja y que eso reducía las posibilidades de hemorragia. Ese estudio se hizo en Alemania, se publicó, yo lo he leído, pero después con el tiempo esas cosas van quedando a un costado, aunque hayan dado datos interesantes, por lo menos para seguir investigando. Porque vuelvo, ¿cómo? La posición de la luna genera las mareas, mueve esos millones y millones de kilómetros cuadrados de los océanos y de los mares y hace que se produzca la marea alta o la marea baja. Pero no me afecta a mí, humano que soy 70-80% de líquidos, no, eso no. Hay que reflexionar sobre estos temas, porque después nos preguntamos por qué las cosas salen mal. Y en general salen mal porque no se han pensado de la manera adecuada. Traje una frase que se las quería leer de Heráclito. Esto tiene sus siglos. Quien no espera lo inesperado no llegará a encontrarlo, por no ser ello ni escrutable ni accesible. Fíjense lo que nos decía Heráclito hace 2000 años. Quien no espera lo inesperado no llegará a encontrarlo, porque eso no es escrutable ni accesible. Es claro, lo que yo no estoy esperando no me puede ser escrutable y accesible, porque entonces si es accesible lo estoy esperando. Ya no es lo inesperado. El ser humano tiene que estar abierto a lo inesperado, y eso inesperado nos enseña a ampliar nuestro campo de conocimiento y de sabiduría, que son dos cosas totalmente distintas. Conocimiento es todo aquello que yo puedo obtener a través de los 5 sentidos, a través de la metodología y la investigación científica, del pensamiento racional reflexivo. Eso es conocimiento, lo que puedo leer en un libro, lo que me puede enseñar alguien en una conferencia, el profesor en el curso. Dicho sea de paso, también esta semana ha sido el Día del Profesor, así que a todos los profesores nuestro luminoso abrazo. Pero la sabiduría es otra cosa. La sabiduría tiene que ver con algo que no viene de lo externo. La sabiduría tiene que ver con algo que se suma a mi conciencia, pero que viene de lo profundo de mí, o vaya a saber uno de dónde. Lo inesperado. Por ejemplo, mi intuición.
intuyo que esto sería por acá. Esa intuición no surge de un trabajo que hice en el pizarrón con la tiza a ver cómo es la fórmula. No. Ni tampoco algo que me puse a pensar. No, es algo que surge de manera repentina. Una voz interna que me dice, es por acá. Ah, la pucha, era esto. Voy caminando y surgen unas palabras que se transforman en un poema. Pero yo mientras iba caminando estaba pensando en si mañana a la mañana voy a tal lado, a tal otro, y surgió el poema. Aquí que estamos en un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, ¿cuántas veces hemos escuchado, en mi caso, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Eduardo Gudiño Kiefer, personalidades a las que pude escuchar diciendo, yo escribí esto, pero esto no lo escribí yo. Yo hice de intermediario. No es que me senté a escribir esto, me senté a escribir y surgió esto. Fíjense la diferencia. Yo no me senté a escribir esto. Me senté a escribir y salió esto. Que es muy diferente a cuando yo me pongo a escribir un trabajo, por ejemplo, de algo que les voy a hablar más tarde, de cómo está la astronáutica hoy en día. Entonces ahí tengo que poner datos, se hizo tal vuelo, pasó tal cosa, se ha creado este nuevo hito espacial. Todo eso es fundamentado, con detalles históricos, números, matemática. Ahí claramente yo estoy escribiendo este pequeño artículo, este mini ensayo para publicar en tal diario. Eso es conocimiento, y eso es transmisión de conocimiento. Pero el ser humano tiene más que eso, como digo, que es el saber. Cuando hablamos del sabio, el sabio no es una persona que estudió mucho, una persona que publicó mucho, que fue profesor de 20 cátedras. Ese es un profesor, un académico, un doctor, un licenciado, un investigador, un científico. La sabiduría es otra cosa. El sabio es otra cosa. El sabio es aquel que por su evolución personal llega a un estadio determinado de vida en que comprende lo que muchos no comprenden. Repito, que comprende lo que muchos no comprenden. Que entiende por qué las cosas funcionan o ocurren de una manera y no de otra. Y que tiene la sabiduría para lograr que las cosas se transformen a favor de lo que está buscando o se está buscando lograr. Por eso es muy interesante, yo lo he desarrollado en este voluminoso libro de mi autoría que se llama Psicología Junguiana, donde hablo de las propuestas que hizo Carl Gustav Jung. Jung nos dice que el hombre, a medida que se desarrolla en la vida, tiene que encarnar el arquetipo del héroe solar, es decir, aquel que se atreve, que abre los caminos, que va donde los demás no se atreven, que se arriesga. No es un suicida, es alguien que mide las consecuencias de sus actos y analiza el paso siguiente. Repito esto que es clave. Aquella persona que encarna esto que Jung llamó el arquetipo del héroe solar porque es luminoso, porque tiene energía vital y positiva, tiene dos características, entre otras, pero dos claves. Mide las consecuencias de sus actos y analiza el paso siguiente. Entonces, alguien que se atreve, claro, se atreve donde los demás no.
pero no es un suicida. Y con el paso del tiempo, explica Carl Gustav Jung, cuando el hombre hace ese desarrollo y avanza lo necesario, da lugar, se desaparece esa presencia del arquetipo del héroe solar y da lugar a otro arquetipo que es el del anciano sabio. Anciano, en el sentido que se le daba ya en la época de los griegos y los romanos a los filósofos, ancianos como persona que llegó a una edad cronológica determinada, pero no llegó como un objeto descontinuado, no llegó como alguien que no entiende lo que está pasando en el mundo, sino que es sabio, tiene sabiduría. Sabiduría tiene claridad sobre lo que está ocurriendo, lo que ocurrió, y entonces es una figura imprescindible en la sociedad, en la familia, en una empresa, en un instituto, donde fuera, porque en su condición de anciano sabio hasta nos puede permitir conocer lo que va a sobrevenir y qué problemas y qué soluciones va a traer eso que viene. ¿Cuánto escuchamos hoy en día, y no solamente a gente de un grupo etario determinado, yo no sé qué va a pasar, a dónde iremos a parar? No estoy hablando de la situación política o económica de un país. Esto es en todo Occidente, en el Oriente occidentalizado. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo cambian las cosas? La tecnología. Bueno, todos los que dicen eso están mostrando claramente que han perdido el rumbo. Y los que van a mostrar, a los que se puede apelar para conocer como brújula hacia dónde va el rumbo, es al que está ejerciendo como héroe solar o a quien ya está ejerciendo como anciano sabio. El anciano sabio no sale a conquistar como el héroe solar. Es el que puede decirle al héroe solar por dónde hay que ir para poder hacer esa conquista. El anciano sabio, en los mitos, en las leyendas, aparece siempre como un mago. En la historia de los caballeros del rey Arturo, es el mago Merlín, el que dice cómo hay que hacer las cosas, el que da garantías de que si se hace de tal o cual manera se logra el objetivo. Ese mago es el anciano sabio. Vamos a hacer la primera pausa del programa y seguimos hacia medianoche en punto, acercándonos al equinoccio de primavera. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Agradezco mucho las preguntas, los comentarios que me están llegando. Ahora les doy el WhatsApp para que se comuniquen, pero algunos de los comentarios que están llegando dicen, qué bueno esto que el doctor Las Heras está esclareciendo, porque muchos piensan que evolución es tener mucha plata. Y cuando me dicen eso, recuerdo una frase, que ya la han dicho varios, pero la recuerdo de mi época juvenil, donde alguien nos enseñaba diciéndonos, era una persona tan pobre, tan poco evolucionada, una persona tan lamentable, que lo único que había conseguido en la vida era dinero. Pero esto ya hace décadas. Claro, porque, y es bueno que lo desarrollemos, la evolución tiene que ver con ser capaz de concretar los deseos positivos de vida.
Yo en el bloque anterior les hablaba de mi libro Psicología Junguiana. Ahí van a encontrar todo el legado teórico que nos dio Carl Gustav Jung, precisamente para entender por qué los humanos funcionamos como humanos. Y recién en la publicidad se hablaba de mi libro Atrévete a vivir en plenitud, que se los recomiendo muy especialmente a todos aquellos que les interesa esto que estamos hablando. Ya lo dije, me parece una vez, lo voy a volver a repetir porque es clave. Cuando mi editor, el editor de este libro, Atrévete a vivir en plenitud, es Ediciones del Amanecer Dorado, y cuando le digo al editor, este libro se va a titular Atrévete a vivir en plenitud, mi editor me mira y me dice, ese título es agresivo. ¿Por qué no ponemos sepa cómo vivir en plenitud, aprenda a vivir en plenitud? Y entonces yo le contesto, porque le quiero decir la verdad al lector desde el título. Vivir en plenitud no es para gente común o normal. Vivir en plenitud es para atrevidos. Ahora voy a explicar lo de común y normal para precisarlo bien. Pero por eso, atrévete a vivir en plenitud. Cualquier humano puede lograrlo, pero tiene que entender ciertos mecanismos, herramientas e instrumentos que se dan en la condición humana. Les dije que les iba a comentar mi WhatsApp para preguntas, consultas que quieran hacer, lo que no pueda responder ahora durante el programa, lo haré en el fin de semana con tranquilidad. Pueden escribir a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Para quienes nos están siguiendo de fuera de la República Argentina, entonces el WhatsApp es 54 9 11 49 49 28 50. Repito, 54 9 11 49 49 28 50. Continúo con esto ya que ha despertado tanto interés en la audiencia. Efectivamente, por eso observen que desde hace siglos, por lo menos Occidente y el Oriente occidentalizado, rara vez habla de que tenemos tal o cual persona que es un sabio. A lo sumo alguien puede decirlo de una manera cariñosa para señalar, mira cuánto conoce este. Lo que sí tenemos son filósofos. Filósofo es el que tiene amor a la sabiduría. Pero amor a la sabiduría significa que uno no tiene sabiduría, que uno anhela tenerla, que uno busca esa sabiduría. ¿Y hasta cuándo tengo que seguir buscando para encontrar la sabiduría? ¿Y hasta cuándo piensas seguir respirando? Los humanos siempre podemos un poquito más. Y con la filosofía hay un problema sobre el cual he publicado, he dado mis debates. Filósofo no es el profesor de filosofía, el licenciado en filosofía, el doctor en filosofía. Ese es un profesor, un doctor, un licenciado. Pero no es un filósofo, aunque usualmente por costumbre uno diga el filósofo. No. El profesor, el licenciado, el doctor o el título que sea en filosofía, magíster en filosofía, es alguien que conoce bien, nos puede enseñar, transmitir, qué es lo que dijeron los filósofos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora, filósofo es otra cosa. Para ser filósofo no tengo que ir a la universidad. Tengo que ejercer el acto de amor a la sabiduría. Tengo que ser alguien que me esté haciendo preguntas a mí mismo. ¿Por qué yo tomé tal decisión y no tal otra? ¿Qué es lo trascendente? La pregunta de qué es lo trascendente ya es una pregunta filosófica.
Por eso, volviendo a lo de Carl Gustav Jung, cuando el humano encarna el anciano sabio, es alguien que entiende lo trascendente, que no está detenido en los límites de lo material. Y al entender lo trascendente, nosotros mismos trascendemos. Y al trascender, nuestras ocupaciones pasan a ser más importantes y entonces una cantidad de trastornos y de padecimientos de la vida común, normal, se diluyen. Conozco que, como he dicho 2 o 3 veces, común, normal, haya quienes nos están siguiendo ahora y diga, pero ¿qué es esto que dice el doctor Las Heras? ¿Cómo que no hay que ser normal? No. También esto publicado, pongan lo sano y lo normal en Google, lo sano y lo normal más Antonio Las Heras, van a salir algunos artículos que he publicado en diarios, porque esto hay que aclararlo todas las veces que sea posible. Hay un prejuicio es un juicio previo, o sea, un juicio falso, porque es prejuicio, es un juicio previo, es falso, no está fundamentado de manera racional, reflexiva, creativa. Hay un prejuicio a que la idea normal es sinónimo de sano, falso de toda falsedad. Normal, todos los que hemos estudiado metodología e investigación científica conocemos esto, normal es allí donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. Entonces, si yo estoy caminando por un cementerio, lo normal es que haya una cantidad de cadáveres que alguna vez fueron personas enterrados o en un nicho o que han sido cremados. Pero eso es lo normal porque estoy en el cementerio. Salgo de ahí, me voy a una plaza donde los chicos están jugando, los padres están acompañando a los chicos. Y lo normal es eso, que la gente juegue, no esté trabajando, se divierta. Pero voy a la fábrica y lo normal es que la gente esté trabajando. Y voy a la universidad y lo normal es que la gente esté estudiando. Y hay algunos, una minoría, que están enseñando. Porque suele haber más alumnos que profesores. Entonces, cuidado con los términos que utilizamos. Normal no es sinónimo ni de sano, ni de enfermo. Normal es allí donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. Ahora, después está en nuestro análisis personal reflexivo qué es lo que para mí es sano y qué no lo es. Y fíjense que les estoy diciendo que depende de mi análisis racional reflexivo. Y alguien me dirá, ¿pero por qué? ¿Hay ciertas cosas que son sanas para todo el mundo? No. Depende de cuáles sean los deseos positivos de vida que usted tenga. El otro día, a raíz del eclipse de luna, veía posteos en Instagram y uno de ellos decía, aproveche este eclipse de luna para que se hagan sus deseos. Y yo dije, a la pucha, ¿cómo se nota que progresa lo banal, lo falso y lo que incluso puede dañar? ¿Cómo que se concreten sus deseos? No todos sus deseos positivos de vida. Los humanos también tenemos deseos negativos. Por ejemplo, cuando una persona no concreta algo que conoce que le va a hacer bien, que además tiene plena conciencia de que eso le va a ser útil, le va a ser favorable, y lo va dejando. Y sacando del manual de excusas, por ejemplo, dice, bueno, cuando se den las condiciones, ¿cómo cuando se den las condiciones? Usted tiene que generar las condiciones, ¿qué está esperando de los demás? Usted es el protagonista de su propia vida. Entonces, cuidado con esto. Cuidado con estas generalizaciones, como los deseos, no los deseos positivos de vida, pero para eso yo primero tengo que haber tenido tiempo suficiente para estar conmigo, reflexionar, meditar, descubrir. Descubrir significa sacar la cobertura, sacar el cobertor, descubrir cuáles son mis deseos positivos de vida, que no tienen que ser cosas así generalidades.
mi deseo positivo de vida es que yo quiero estar sano. No. Eso es una generalidad. Entonces, como yo quiero estar sano, mi deseo positivo de vida es que voy a llevar tal y cual vida adelante, este horario, esta cantidad de horas de dormir, esta alimentación, me voy a alejar de la gente negativa y desarmonizante, me voy a acercar a la gente positiva, etcétera, etcétera. Cosas concretas. Usted no va a poder aprender a vivir en plenitud, hay un capítulo que le dedico a eso en mi libro, si usted no descubre, y solo usted los puede descubrir, cuáles son sus deseos positivos de vida. Eso no me lo puede venir a decir ningún otro. Yo tengo que descubrir, sacar el cobertor. Ayudas puede tener muchísimas. Un buen psicoanálisis, una psicoterapia, un maestro que transmite conocimientos, estar en ámbitos donde se construye la persona. Bueno, todo eso ayuda. Pero el descubrimiento, el sacar el cobertor de cuáles son mis deseos positivos de vida es algo mío, que no puede estar mediatizado por los deseos de los demás. ¿Cuántas veces me ha pasado en mis cursos, mis talleres, las consultas, cuando alguien me dice, sí, pero es que si yo hiciera eso, yo sé que me va a hacer bien, pero si yo hiciera eso, tales y cuales no le va a gustar? Bueno, lamento que no les guste y que sigan su camino. Si a alguien le molesta, no le gusta o le disgusta que yo haga cosas que a mí me van a hacer estar bien y evolucionar y desarrollarme como persona, yo mismo me tengo que alejar de esa gente. Qué bueno, esto me permite conocer que aquellos van por otro camino, no es el mío. ¿Qué temas para este viernes rumbo a medianoche? Vamos a hacer una pausa para bajar un poquito. ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Es que realmente es muy importante esto. Además, darnos cuenta de las capacidades que los humanos tenemos. Que no estamos reducidos solo, lo que comencé diciendo hoy, a los 5 sentidos. La intuición, la captación parapsicológica, el factor parapsicológico lo tenemos todos los humanos. Entonces cuando me preguntan, bueno, pero ¿cómo es que si todos los humanos tenemos el factor parapsicológico, muy pocos lo desarrollan? Porque requiere una forma determinada de vida para poder desarrollar ese factor parapsicológico. Miren, sobre eso tengo otro libro. También autor de Antonio Las Heras. Sigmund Freud, psicoanálisis y parapsicología. Sigmund Freud, psicoanálisis y parapsicología. Y no faltará quien me diga, Freud, el creador de la psicología del inconsciente, la moderna psicología del inconsciente, del psicoanálisis, pero el doctor Las Heras dice que su libro habla de psicoanálisis y parapsicología. ¿Qué tuvo que ver Freud con la parapsicología? Bueno, lean el libro, se van a enterar de una cantidad de cosas que Sigmund Freud, en sus conocimientos, ya se había dado cuenta que no podemos entender la conducta humana si no tenemos en cuenta el factor parapsicológico que se da de manera inconsciente, por ejemplo en sueños, que se da en algunas situaciones límite, lo que popularmente llamamos estados alterados o modificados de conciencia. Hay varios trabajos de Sigmund Freud sobre telepatía, sobre lo oculto, que era la manera en que se llamaba
a lo que hoy llamamos parapsicológico. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque de lo contrario terminamos no entendiendo la condición humana. Sigmund Freud, Psicoanálisis y Parapsicología se llama el libro. Muchas de las cosas que nos ocurren cotidianamente tienen que ver con hechos parapsicológicos que hoy no se tienen en cuenta. Y sin embargo, bien que se tenían en cuenta, allá con otro nombre, lo oculto, la metapsíquica, lo que quieran preservar de parapsicología, a comienzos del siglo XX, estos grandes fundadores de la psicología moderna, Sándor Ferenczi, Carl Gustav Jung, bueno, Freud desde ya, todos ellos investigaron, participaron de experiencias de este tipo. Carl Gustav Jung va mucho más lejos desde ya, porque él, en la clasificación de los sueños, ya habla dentro de los sueños llamados no compensatorios, de los sueños parapsicológicos. Clarividencia, telepatía y precognición, sueños paralelos. Varias personas que no se conocen entre sí sueñan lo mismo esa misma noche. Por telepatía es la comunicación. Y luego lo que Jung llamó los sueños proféticos, que tienen que ver con hechos del futuro, pero que ya no lo sueña una persona, sino una comunidad. Es imposible llevar adelante una vida en plenitud, una vida en armonía, si uno no tiene en cuenta todas estas capacidades que los humanos tenemos. El libre albedrío, el pensamiento racional reflexivo, la creatividad, la proactividad. La proactividad es esto que hablábamos antes. Sí, mi deseo positivo de vida es tal, pero bueno, cuando se den las condiciones lo haré. No, usted tiene que ser proactivo. Mi deseo positivo de vida es este, por lo tanto yo ya empiezo a actuar, a seguir. Gracias por los mensajes que están llegando. Después del programa los leo o en la pausa y les contesto. Yo tengo que ser proactivo y yo tengo, no de una manera arrebatada, porque de vuelta ahí no sería aplicar el pensamiento racional reflexivo, no de una manera arrebatada, sino todo un proceso. Ahora el primer paso es luego es aquello, me equivoco, corrijo, pero no dejo de lado el ir rumbo a la concreción de mi deseo positivo de vida. Sí, voy a repetir, gracias por los mensajes que están llegando, voy a repetir mi WhatsApp. Preguntas, consultas, ideas, sugerencias, lo que no pueda leer durante el programa, en el fin de semana lo leo y les contesto. Mi WhatsApp es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Y mi página web, los que la quieran visitar, que ahí están los libros que hemos publicado, los cursos que damos a distancia, todas las investigaciones que estamos haciendo, mis redes sociales. Abren mi página web, arriba a la derecha, todas mis redes sociales. Instagram, canal de YouTube, Twitter, Facebook, todo está en mi página web, que es www.antoniolaseras.com. antoniolaseras.com. Ahí en antoniolaseras.com van a encontrar todas las investigaciones que estamos haciendo y, como les dije, los libros que tenemos publicados, los cursos que damos a distancia. Pero fundamentalmente lo que estamos buscando es transmitir esta posibilidad de algo que hace 50 años los que estaban en esta materia decían: hay que cosmizar la mente. Miren qué buen término, cosmizar la mente, es decir, dejar de limitarla al poquitito y ver en términos de totalidad. ¿Cómo no
cosmizar la mente con las cosas que están ocurriendo. Paso a otro tema del cual tengo interés de hablar. El pasado 12 de septiembre se cumplió un nuevo hito en la historia de la astronáutica y la historia de la ciencia y la tecnología mundial notable. Y esto que les voy a decir ahora, estoy seguro que muchos de los que nos siguen van a decir lo desconocía. Claro, porque ciertas cosas notables que están ocurriendo, sin embargo, no se difunden lo suficiente. Ahora un par de meses acá en el programa yo señalé el desarrollo de la astronáutica actual, pero también hablé del desarrollo de la astronáutica señalando que no era aquello que se esperaba hace 30 o 40 años, donde los gobiernos, como aquello que conocimos, la carrera espacial, Rusia y Estados Unidos, o sea, el gobierno de Rusia, el gobierno de Estados Unidos, en aquella época el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos compitiendo a ver quién llegaba primero a la Luna, etc. Suponíamos que seguiría así la carrera, las distintas potencias. No. La astronáutica hoy está en manos de empresas privadas. SpaceX, Virgin Galactic y otras. Todas empresas privadas. Y estas empresas privadas, como toda empresa privada, busca obtener beneficios económicos. Obvio, si no, no pueden seguir adelante. Y se dieron cuenta, ya hace algunos años, que había un negocio ahí que estaba en potencia que alguna vez lo íbamos a hacer, alguna vez lo lograremos de vuelta, pospongamos, que es el del turismo espacial. El turismo espacial. Parecía, bueno, algo que verán nuestros nietos. No, el turismo espacial ya empezó hace varios años. Tiene una característica que siempre me gusta subrayar, porque cuando hablo de turismo espacial y digo que si uno tiene el dinero necesario, se compra un pasaje para hacer un vuelo suborbital. Algunos van a 90 kilómetros de altitud, otros llegan a 300 kilómetros. Bueno, 300 kilómetros es el vacío recontraespacial. No entran en órbita, no dan una vuelta en torno a la Tierra. Es un vuelo suborbital, vuelven y aterrizan como lo hace un avión. O sea, no en el agua, no en el mar, sino en la superficie terrestre. Y cuando digo esto, como les decía recién, siempre me interesa subrayar un aspecto, que es, bueno, pero para poder subirme a una espacionave que va dentro de un cohete, al cohete lo lanzan, a veces no lo lanza un cohete, lo lanza un avión que llega a cierta altitud, 13.000, 14.000 metros de altitud, y ahí es lanzado la espacionave que va a llegar fuera de la atmósfera terrestre. Pero como sea. Entonces, más de uno piensa, bueno, pero habrá que tener ciertas condiciones, habrá que entrenarse primero, habrá que hacerse una serie de estudios. Hay dos condiciones para que usted, cualquiera de nosotros, pueda hacer este viaje suborbital, turismo espacial, flotar, sentir la ingravidez, ver la Tierra ya, mirar el cosmos desde el espacio exterior. Dos condiciones. Una, que tenga el dinero para pagar el pasaje. Y la segunda es que usted lleve un apto físico igual que el que le piden en el gimnasio para inscribirlo y que vaya a practicar gimnasia. Con ese apto físico ya está. Usted está capacitado para salir a dar una vuelta al espacio. ¿Cómo avanzó todo? Pero les decía, este pasado 12 de septiembre se produjo un hecho clave en la historia de la astronáutica, que es lo siguiente.
una de las empresas privadas lanza una espacionave que lleva 2 tripulantes y varios turistas. Llegan a poco más de 1000 kilómetros de altitud, o sea, bien lejos de la atmósfera terrestre. Algunos medios de difusión que algo publicaron sobre esto pusieron que habían llegado a 800 kilómetros. Hay un error ahí de millas con kilómetros. Son 800 y tantas millas, un poco más de 1000 kilómetros. Y ya estando a esa altitud, 1000 kilómetros, bien en el espacio exterior, unos de estos turistas se pusieron el traje espacial, se abrió la escotilla y salieron a flotar en el espacio. Entre esos turistas 2 mujeres. Nunca, hasta este 12 de septiembre pasado, 2 mujeres habían flotado fuera del vehículo espacial a semejante altitud. No lo hicieron astronautas norteamericanos, no lo hicieron cosmonautas soviéticas, hablo de mujeres. No lo hicieron. Es un hito, pero hecho por civiles, turistas, en una empresa, por una empresa privada, gente que se pagó su pasaje. Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando. Claro, los pasajes son carísimos. Como eran carísimos los pasajes en avión para cruzar el Atlántico en la época de nuestros padres. Hoy son accesibles. En pocos años más no va a ir a dar una vuelta en torno a la Tierra el que no quiera. Y el paso siguiente, se dan cuenta cuál es. Ir a la Luna, 400.000 kilómetros de distancia, descender ahí, caminar por los cráteres y volver. ¿Dónde fuiste de vacaciones este año? Estuve 15 días en la Luna. Vamos a hacer la última pausa del programa y continuamos hacia medianoche en punto. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Claro, estaba leyendo algunos mensajes que llegan a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Algunos están muy bien informados. Voy a hablar sobre esto que me están comentando. Porque me dicen, pero he leído noticias y escuchado noticias de que en 2-3 años más va a haber bases en la Luna donde los humanos van a estar ahí instalados. Efectivamente. Ahora, ya no es las empresas que les mencioné antes. Hay empresas como Mitsubishi, japonesa, que está trabajando en esto, China también, Israel también. Hay una cantidad de países que algunos desde sus gobiernos y la mayoría con empresas privadas están trabajando para instalar bases en la Luna donde pueda haber gente que esté un tiempo determinado, como nuestras bases en el Polo Sur, en la Antártida. Algunas de científicos, de técnicos que van a investigar, a desarrollar experimentos.
pero otras con fines turísticos. Y todo esto de volver a la Luna y a caminar en la Luna no es algo que se está pensando para en el año 2050, que faltan todavía unos cuantos años. 2050. Claro, uno lo dice, me quedé reflexionando, porque uno lo dice y parece mucho, pero en realidad también es poco. 30 años, 26 años, no hablemos de la vida del universo, la vida de un ser humano es también una fracción. Y ahora, con el aumento de la expectativa de vida, etcétera. Pero bueno, vuelvo a lo que estábamos hablando. No es para el año 2050. Todo esto se está hablando para dentro de 4 o 5 años más. Fíjense ustedes que la empresa SpaceX señala que su primer viaje con humanos a Marte lo está programando para dentro de 4 años. Ni siquiera el famoso 2030, para 2028. Primer viaje a Marte con seres humanos. Lo que viene, lo que se acerca, lo que ya está, porque lo que hemos estado explicando, personas sin entrenamiento previo, que sin embargo salen del vehículo espacial y flotan en el vacío, turistas a 1000 kilómetros de distancia. Mientras tanto pasan otras cosas, también es cierto, porque todo atrevimiento tiene sus dificultades, tiene sus problemas. Eso siempre ocurre. Y en astronáutica también. Por eso es cierto, estaba leyendo uno de los mensajes donde alguien me decía, después veo el nombre, pero alguien me decía, doctor Lacera, pero hay 2 astronautas que están anclados ahí en la Estación Espacial Internacional. Sí, es verdad. Porque todas estas cosas pueden fallar y a veces fallan. Hay 2 astronautas en la Estación Espacial Internacional, donde hay otros astronautas más, pero hay 2 astronautas en particular que llegaron hace un par de meses y el proyecto era que iban a quedarse 7 días, algo así, no mucho más, y regresar en el mismo vehículo que habían llegado. Pero resulta que el vehículo en el que habían llegado tuvo fallas. Entonces se decidió hacer que el vehículo saliera y descendiera, volviera a la Tierra automáticamente para ver qué fallas tenía y corregir eso. Pero no se podía asumir el riesgo innecesario de que estos 2 astronautas subieran al vehículo que los llevó, porque podía producirse un desastre y morirse. Bueno, hay que esperar, claro, pero el tema es que lo que hay que esperar es a terminar un vehículo con las correcciones adecuadas para que vayan a buscar a estos 2 astronautas que tendrían que haber vuelto en una semana. Y lo grave es que parece que hasta por lo menos febrero no va a estar ese vehículo. Por lo tanto, estos 2 astronautas que iban a estar allí unos 7 días, van a pasar allí unos cuantos meses. Bueno, la exploración es eso. Obviamente, estos sí son astronautas profesionales, están preparados para eso. Hemos hablado de unas cuantas cosas como para reflexionar durante todo el fin de semana, mientras esperamos el domingo, el equinoccio de primavera. Les he hablado de mi libro Psicología Junguiana. Pero hay un libro que me enviaron de regalo y que agradezco muchísimo, no quiero dejar de mencionarlo y de recomendárselos. De Tomás Balmaceda,
editorial Galerna. El libro se llama Volver a pensar, filosofía para desobedientes, de Tomás Balmaceda. Volver a pensar, filosofía para desobedientes. Muy buen libro, muy interesante, muy buenas reflexiones, hechos históricos interesantísimos que una vez se olvida. Excelente. Agradezco a la editorial Galerna haberme enviado este libro, a Tomás Balmaceda que lo haya escrito. Volver a pensar, filosofía para desobedientes. Si lo consiguen, por favor, léanlo. Les va a ser más que reflexivo. Nosotros volvemos viernes que viene, 23 horas aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del doctor Antonio Las Heras. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí. La Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.